Bueno, una faena que, como decíamos, está en el entorno de las 35.000 cabezas. Vamos a analizar estos números con Rafael Tardaila. Rafa, en igual semana del año pasado, la faena había superado las 50.000 cabezas, pero vamos a repasar estos números si te parece. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, saludos para todos allí, para toda la audiencia. Sí, se va consolidando un nivel de actividad en el entorno de las 35.000, 36.000 reses en las últimas 3 semanas. Un poquito por debajo de las 2 semanas anteriores, que habían sido 35.800, ahora apenas superó las 35.000 cabezas en esta semana terminada el 1 de febrero, que es un nivel de actividad sustancialmente inferior al que teníamos el año pasado. Como tú decís, si comparamos con la misma semana del año pasado, bueno, la faena había sido de 51.350 cabezas, ¿no? O sea, estamos 32% por debajo de aquel nivel. Y ya cerrado el primer mes del año, en enero 2020, se faenaron menos de 138.000 vacunos. Y para encontrar un mes de enero con menor actividad que esta de 138.000 vacunos, hay que irse al siglo pasado, ¿no? Hay que irse a enero de 1999 con un nivel de actividad inferior. O sea, durante todo este siglo no tuvimos una actividad tan baja como esta. Hay que irse 21 años para atrás, y bueno, y hay motivos, lo comentábamos la semana pasada, que anticipábamos que esto iba a suceder, ¿no? Hay motivos tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda para que el nivel de actividad o el nivel de faena sea tan bajo. Desde el lado de la oferta hay pocos animales en edad de faena o ya terminados o prontos para terminarse, y desde el lado de la demanda, bueno, todo lo que hablamos recurrentemente, casi de forma diaria, con los problemas que está aconteciendo en el mercado de China, el principal destino de las carnes uruguayas. Claro. Rafa, vamos a hablar de lo que es la composición de esta faena, las categorías y las principales plantas en lo que es el ranking de la semana pasada. ¿Cómo no? A pesar de que en algunas plantas ya comenzaban con la faena 481 para el trimestre que va a empezar a partir del 1 de abril, las categorías que bajaron fueron justamente las de novillos y vaquillonas, que son las que se utilizan para esa cuota. Los novillos bajaron en 1.122 cabezas semana a semana, esto es casi un 7%, las vaquillonas bajaron en unas 200 cabezas a 3.890, esto es un 5% de baja, en tanto que las vacas, o los vientres adultos, digamos, aumentaron en casi 700 cabezas a 15.239, o sea, se faenaron casi la misma cantidad de vacas que de novillos la semana pasada. Rafa, ¿y el ranking semanal, la faena cómo está? ¿Cuáles son las plantas que están en los primeros lugares? Y bueno, nuevamente quien predomina en la faena es Frigorífico Las Piedras, que mantiene un nivel de actividad muy superior al resto de las plantas, 4.194 cabezas faenadas por parte de Las Piedras, se sigue posicionando por encima de las 4.000 reses esta planta, y sigue siendo la única que está por encima de las 4.000 reses. Y en segundo y tercer lugar estuvieron las dos plantas activas de Athena Foods, Carrasco con 3.698 y Frigorífico Pool con 3.261. Después aparece Tacuarembó, la planta de Marfrig, casi 3.000, 2.977, y BPU, la duranense, con 2.903. Si vemos individualmente, seguramente la actividad de Las Piedras, hablando así en números generales y de memoria y un primer vistazo, seguramente Las Piedras con respecto al año pasado, a estas primeras semanas del año, no ha tenido una variación tan importante en la faena 2019 con respecto a 2020. Sí, bueno, tenés razón, no me fijé en ese dato, pero es un buen apunte de tu parte. Las Piedras estaba con faenas kosher en este arranque del año, y viene, bueno, con un nivel de actividad, sí, yo te diría que es como que no se sintiera el bajón, en esa planta no se sintiera el bajón que se percibe, sí, en el resto de las plantas de faena en el país.
En el acumulado del año, Las Piedras faenó 17.538 vacunos, eso es un 12,3% del total, y quien le sigue, hablando de plantas individuales, ¿no?, es Pando, con casi 13.100 vacunos, 9,5%, o sea, Las Piedras 12,7% del total faenado, y quien le sigue, Pando, con 9,5%. Rafa, un apunte sobre la faena de ovinos. La faena de ovinos creció poco, sigue siendo baja. Hay un problema de colocación de los ovinos de categorías adultas, y esas categorías están, por ejemplo, las ovejas, hay plantas que directamente no quieren faenar ovejas, y eso se refleja claramente en un nivel de actividad bajo con esta categoría. Esa categoría bajó más de un 40% semana a semana, los capones bajaron un 26%, pero eso fue compensado con un aumento de los corderos que más que duplicaron respecto a la semana anterior. La semana del 25 de enero se habían faenado 4.000 corderos y la semana pasada fueron casi 9.300, o sea, más que duplicando la faena de corderos, que es la categoría por la cual todavía hay buenos niveles de demanda. El problema con las categorías adultas es que su principal destino venía siendo China, y bueno, con los ovinos le pasa lo mismo que con los vacunos, o quizás un poco peor todavía, el frenazo de la demanda de China. Rafa, a propósito del tema ovino, ya vamos a hablar enseguida de la pausa con Jorge Dimu, broker, para profundizar un poco en lo que es el tema del mercado y hablar un poco de esto que tú recién mencionabas. Rafa, retomamos el contacto luego a las 12 y hablamos de la licitación de Fonterra. Vamos a ver qué pasa con Fonterra, ¿no?, en este mercado internacional con cierta incertidumbre que hay en estas semanas.